Bienvenidos, estimados alumnos, con ustedes su profesor Juan Jesús Hernández Patiño, y en esta ocasión estaremos viendo un video el cual nos abordaremos el tema sobre una pequeña introducción al paradigma orientado a objetos. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Bueno, la programación orientada a objetos es una forma especial de programar. Es lo más cercano a cómo expresarnos a las cosas de la vida real. Esto es lo que marca la diferencia con otros tipos de programación. En Java absolutamente todo es representado como un objeto. En concreto hablaremos de Java porque va a ser la herramienta que a futuro utilizaremos representando, la cual nos va a ayudar a representar todo como un objeto, ¿sí? Ejemplo, tenemos estas figuras. La del auto es representada como un objeto, así como un gato, pues es un objeto, ¿sí? Las cosas de la vida real, pues vamos a tratar de representarlas como un objeto. Un balón, pues es un objeto. Una persona, pues también es un objeto, ¿sí? Continuamos con lo que son uno de los principales elementos de la programación orientada a objeto. Existen dos, y comencemos con lo que son las clases. Lo que son las clases estas nos van a permitir construir mediante un modelo o plantilla, crear objetos de este tipo, ¿sí? O sea, el modelo describe el estado y contiene el comportamiento que todos los objetos creados a partir de esa clase tendrán. Un objeto creado a partir de una determinada clase se denomina una instancia de clase. Instancia de clase, es decir, si creas un objeto, por ejemplo, auto, ese objeto tendrá sus propiedades, es decir, sus estados y sus representativos comportamientos o funciones, y puedes crear las instancias que quieras a partir de ello, ¿sí? O sea, en las clases van a ser como un tipo de modelo o plantilla en el cual se va a poder ingresar el comportamiento y el estado de ese objeto que se está creando, ¿sí? Continuamos con el siguiente, el siguiente principal elemento, pues son los objetos, ¿sí? Este es una unidad dentro de un programa que consta de un estado y de un comportamiento. Estado entendiéndose como propiedades o atributos, y comportamientos como funciones o acciones a realizar. Y lógicamente estos a su vez pueden tener almacenado tareas que realizan durante el tiempo de ejecución del programa, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí el objeto gato, ¿sí? La cual pues va a tener sus atributos, o perdón, sus estados y sus comportamientos diferentes a otros objetos. El siguiente, bueno, ahora vamos a ver lo que son las características de la programación orientada a objetos. Una de ellas es la abstracción, y la cual es la acción de aislar mentalmente o considerar por separado las cualidades de un objeto. La abstracción en concreto se refiere a qué hace el objeto, no tanto en cómo lo hace. Por ejemplo, cuando uno se detiene a ver un arte abstracta, no ve o no se ve cómo se hizo, sino qué es lo que estás tratando de plasmar en ese arte abstracto. Así es la abstracción en la programación orientada a objeto. O sea, se refiere más a qué hace el objeto, o sea, cómo es que se comporta el objeto, no tanto en cómo lo hace. ¿Sí? Y aquí tenemos pues un objeto que es una licuadora. Entonces podemos decir que qué hace el objeto, no cómo lo hace. Eso es lo que nos importa. ¿Qué es lo que hace este objeto? No el cómo lo hace, ¿sí? Mediante esa característica de la abstracción. Otra de las características es la modularidad. Es la propiedad que tienen de dividir una aplicación en partes más pequeñas, llamadas módulos, cada una de las cuales debe ser tan independiente como sea posible de la aplicación, y en sí de las restantes partes.
O sea, las partes pequeñas se llaman módulos o funciones en Java y son conocidos como métodos, los cuales deben ser independientes, y entre más independientes, pues es mejor el programa. Por ejemplo, un auto tiene funciones, ¿sí? Tiene la función de apagar, de prender, de frenar, de cambiar de velocidad y de apagar. Esa es la modularidad, ¿sí? O sea, descomponer el programa en pequeños trozos de código, en pequeñas funciones. Y entre más independiente sea, bueno, pues mejor. ¿Por qué? Porque así vamos a poder manipular con mayor facilidad ese objeto. Otra de las características importantes de la programación orientada a objetos es su encapsulamiento, ¿sí? Y esto se refiere simple y sencillamente es en proteger tus datos para que no puedan ser vistos desde el exterior, es decir, ocultarlos. El encapsulamiento lo que permite es ocultarlos, y así, por ejemplo, un objeto X no puede conocer qué hace un objeto Y viceversa, ya que proteges a tu información como tal, para que no todo el mundo la pueda ver, ¿sí? Otra característica importante es la herencia. Y herencia, pues es heredar algo, ¿no? Es decir, lo que tú tienes, dárselo a alguien más. Y eso es la herencia. Por ejemplo, cuando creas una clase y heredas sus comportamientos y estados, en este caso propiedades y métodos, se los heredas a otra clase. Esta clase pasa a ser una subclase de la anterior. Imagínense como papá e hijo, ¿sí? Y se puede heredar todos los métodos y atributos que contienen la clase padre. Por ejemplo, aquí tenemos la clase padre, que esta a su vez puede heredar todos los métodos y atributos a su clase hijo, y esta subclase hijo puede heredar también todos los métodos y atributos a la subclase nieto, ¿sí? Ahora en la siguiente, un poquito más ejemplificado, podemos decir que tenemos una clase, la cual es ave, y como bien sabemos, pues las aves tienen plumas y alas, que esos pueden ser sus atributos. Bueno, pues esos atributos los podemos heredar a las subclases ganso, pato y gallina, ¿sí? Pero bueno, como bien saben, no todas pueden volar. Entonces, el volar sería una función diferente de cada uno, ¿sí? Entonces, podemos heredar los atributos, inclusive algunos métodos también, o funciones, pero eh, aquí como vemos tenemos la clase, en este caso ave sería la clase padre, y bueno, las demás gallina, ganso y pato serían subclases que a su vez pues van a heredar ciertos atributos de la clase padre, ¿sí? Continuando con otra de las características, es el polimorfismo. Y es que el polimorfismo es la capacidad que tienen los objetos de una clase eh, de responder al mismo mensaje o evento en función de los parámetros utilizados durante su invocación. Un objeto polimórfico es una entidad que puede contener valores de diferentes tipos durante la ejecución de un programa. O sea, aquí podemos decir que puede existir un objeto, por ejemplo, helicóptero, lancha o automóvil, en el cual yo le puedo dar una orden, le puedo decir muévete, y el método o acción, que es mover, va a depender de los parámetros, perdón, que yo le envíe. Con ese mismo método puedo mover esos objetos aunque tengan características diferentes. Ahora, mucho depende de que se muevan, depende de los objetos, de los parámetros que yo le envíe al objeto, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo, muévete en kilómetros, horas, caballos de fuerza, bueno, pues esos parámetros, sin duda alguna, van a ser para que se mueva el objeto de automóvil, ¿sale?
Bueno, siguiendo con la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo se representa un objeto. Imaginemos que esto es un objeto, el cual va a tener sus atributos y propiedades. Y como bien sabemos, bueno, pues ya las propiedades o atributos van a definir su estado, ¿sí? Y también va a contener métodos o funciones, y estos van a definir sus comportamientos. Entonces, atributos es igual a estados y métodos es igual a comportamientos. A su vez, estos objetos pueden ser instanciados, o sea, crear objetos de ese mismo tipo con características diferentes, y podemos tener tantas instancias como queramos, instancia 1, instancia 2, instancia n instancias, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de cómo sería. Por ejemplo, tenemos el objeto auto, y el cual, bueno, pues tiene sus atributos y propiedades, que son los marca, modelo, color, y también va a tener sus funciones o métodos, las cuales van a ser arrancar, apagar, acelerar, frenar, ¿sí? Bueno, ya teniendo este objeto, puedo crear instancias, es decir, autos con características diferentes, mediante propiedades diferentes. Ejemplo, la instancia 1, tengo para esta instancia, este auto tiene una marca X, un modelo X y un color X, ¿sí? Igual, y así puedo seguir instanciando autos con los mismos atributos, marca, modelo y color, y también los mismos métodos, arrancar, apagar, acelerar y frenar, ¿sí? Bueno, con esto terminaríamos este primer video, que es una pequeña introducción a lo que es la programación orientada a objetos, la famosa PO. Y espero que hayan tomado nota de este tema, o principalmente que lo hayan entendido. Y bueno, no les deseo que tengan éxito en su asignatura. Hasta luego.